Hay una calle en el centro de Tel Aviv que prácticamente no existe para el mundo digital. No aparece con claridad en Google Maps, tampoco en Yandex Maps. No tiene imágenes de Street View ni metadatos de ubicación visibles. Sin embargo, esa calle es real. Está allí, en el corazón de una de las ciudades más vigiladas del planeta. La pregunta no es si existe, sino por qué dos plataformas tecnológicas rivales, pertenecientes a países distintos y con sistemas de control independientes, tomaron la misma decisión: borrar ese lugar del mapa. En la era de los satélites comerciales, de los teléfonos inteligentes y de la cartografía digital abierta, borrar un punto del mapa no es algo trivial. Cada edificio, cada calle y cada esquina del mundo moderno suele quedar registrada por múltiples sensores, cámaras y bases de datos. Cuando una zona desaparece deliberadamente de estos sistemas, suele haber una razón muy específica detrás. En la mayoría de los casos, se trata de instalaciones militares o infraestructuras estratégicas que los gobiernos prefieren mantener fuera del alcance de la observación pública. Esa calle en particular se encuentra cerca de la intersección de Leonardo da Vinci, en el centro de Tel Aviv. A simple vista parece una manzana más dentro de una ciudad moderna, edificios administrativos, tráfico urbano y actividad cotidiana. Pero desde hace años, los analistas de inteligencia abiertos han señalado algo extraño. Las imágenes satelitales de esa zona aparecen difuminadas. Los registros visuales son limitados y los datos de ubicación han sido reducidos al mínimo. Es como si una capa invisible de silencio digital cubriera ese punto exacto del mapa. El misterio se volvió aún más inquietante cuando, el 11 de marzo, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció públicamente que había atacado lo que se encuentra debajo de esa calle. No habló de los edificios visibles. No mencionó las estructuras de superficie. La declaración fue mucho más precisa. El objetivo habría sido la infraestructura de mando subterránea situada bajo esa zona del centro de Tel Aviv. La reacción inmediata en la ciudad alimentó todavía más las preguntas. Calles cerradas, accesos restringidos, cámaras bloqueadas. Ninguna declaración oficial detallada, ninguna confirmación directa, pero tampoco una negación clara. En conflictos modernos, el silencio a veces dice más que cualquier comunicado. Y así comenzó una de las historias más enigmáticas de esta guerra. Porque cuando una calle desaparece de los mapas, cuando los satélites muestran menos de lo habitual y cuando las autoridades responden con un silencio cuidadosamente administrado, la pregunta ya no es solo qué ocurrió en la superficie. La verdadera pregunta es qué existe debajo de ella. Para entender por qué esa calle aparentemente ordinaria ha sido ocultada de los mapas digitales, es necesario mirar debajo de la superficie. Diversas investigaciones abiertas, registros de construcción y análisis publicados por medios internacionales señalan que bajo esa zona del centro de Tel Aviv podría encontrarse una instalación conocida como Site 81, un centro de inteligencia subterráneo considerado una de las infraestructuras estratégicas más sensibles de Israel. Según documentos de infraestructura y reportes citados por investigadores de seguridad, Site 81 habría sido construido como parte de la arquitectura de continuidad de mando del Estado israelí. La instalación se extiende aproximadamente 6.000 metros cuadrados bajo tierra, protegida por múltiples capas de hormigón reforzado y sistemas diseñados para resistir no solo ataques convencionales, sino también interferencias electromagnéticas y guerra electrónica. Su objetivo principal sería garantizar que las comunicaciones militares y la coordinación estratégica puedan continuar funcionando incluso si la infraestructura de superficie queda destruida o inutilizada. Este tipo de instalaciones no es inusual en doctrinas militares modernas. Las grandes potencias suelen construir centros de mando subterráneos capaces de mantener operaciones durante escenarios extremos, incluidos ataques a gran escala o interrupciones totales de la red eléctrica y de telecomunicaciones. En el caso de Site 81, informes de ingeniería indican que el complejo habría sido diseñado con apoyo tecnológico estadounidense, incorporando sistemas de blindaje electromagnético, redundancia energética y redes de comunicación independientes. La lógica detrás de una instalación así es simple pero crítica. Si una guerra alcanza un nivel en el que las ciudades quedan paralizadas y los sistemas civiles colapsan, el mando militar debe seguir funcionando. Dentro de ese espacio subterráneo se concentrarían salas de coordinación, centros de análisis de inteligencia,
y enlaces de comunicación capaces de mantener contacto con unidades militares incluso en condiciones de crisis extrema. Por esa razón, si las afirmaciones sobre un ataque dirigido contra esa zona fueran correctas, el objetivo no sería simplemente un punto en el mapa de Tel Aviv. Sería uno de los nodos estratégicos diseñados para asegurar que el aparato militar israelí pueda seguir dirigiendo una guerra incluso cuando todo lo que existe sobre la superficie haya quedado en silencio. Directamente junto a la zona donde se ubicaría Site 80, y uno se encuentra otro elemento clave de la arquitectura estratégica israelí, el complejo del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, conocido como Hakiriyah. Este lugar es frecuentemente descrito por analistas militares como el equivalente israelí del Pentágono, un centro donde se concentran las principales estructuras de mando y coordinación de las fuerzas de defensa de Israel. Bajo este complejo se habría desarrollado otra instalación subterránea altamente protegida a la que algunas investigaciones han llamado la Fortaleza de Sion, de acuerdo con reportes periodísticos y descripciones publicadas por medios internacionales. Esta instalación funcionaría como un centro neurálgico de control durante situaciones de guerra. En su interior existirían múltiples niveles subterráneos equipados con salas de mando, pantallas de monitoreo y sistemas de comunicación capaces de seguir en tiempo real los movimientos militares, los lanzamientos de misiles y las operaciones aéreas en toda la región. Durante periodos de conflicto activo, equipos de analistas, oficiales de inteligencia y personal militar trabajan de manera continua, coordinando la respuesta estratégica del país. El diseño de este tipo de instalaciones responde a una lógica muy clara dentro de la planificación militar moderna: asegurar que el liderazgo político y militar pueda mantener el control incluso en escenarios de crisis extrema. Por esa razón, estos centros suelen construirse bajo tierra, reforzados con capas de hormigón y protegidos contra ataques convencionales, ciberataques y guerra electrónica. En el caso de Hakiriyah, diversas fuentes han señalado que cientos e incluso miles de militares y especialistas pueden operar dentro de este complejo en turnos permanentes. Si se considera esta infraestructura en conjunto con la posible presencia de Site 81, el área central de Tel Aviv adquiere un significado completamente diferente. Lo que desde la superficie parece un distrito administrativo y urbano podría en realidad albergar uno de los sistemas de mando subterráneos más importantes de Israel, diseñado para garantizar que la conducción de una guerra continúe funcionando incluso bajo las circunstancias más extremas. Para comprender la magnitud de la afirmación iraní, también es necesario analizar el arma que, según Teherán, fue utilizada en el ataque. El misil mencionado en los comunicados oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es el Kibar Shikan, un misil balístico que en algunas configuraciones también es asociado con variantes derivadas del programa GAR-4. Este sistema apareció públicamente dentro del arsenal iraní en los últimos años y representa una evolución importante dentro de la estrategia de misiles de la República Islámica. El Kibar Shikan fue diseñado como un misil de alcance medio, capaz de recorrer aproximadamente 2.000 kilómetros, una distancia que coloca prácticamente a todas las ciudades israelíes dentro de su radio de acción si se lanza desde territorio iraní. Su diseño utiliza combustible sólido, lo que permite tiempos de preparación más cortos y mayor movilidad en comparación con sistemas más antiguos que requerían procesos de lanzamiento más largos. Esta característica es especialmente relevante en escenarios de conflicto donde la capacidad de lanzar rápidamente reduce las posibilidades de que el sistema sea detectado o neutralizado antes de disparar. Otro elemento importante es el peso de su ojiva. Diversos análisis de defensa estiman que la carga explosiva puede acercarse a 1.000 kilogramos, una potencia comparable a algunas de las bombas convencionales más pesadas utilizadas en conflictos del siglo XX. Este tipo de carga permite generar un impacto significativo incluso sin recurrir a armamento no convencional. Además, el desarrollo de esta familia de misiles refleja una estrategia más amplia de Irán: compensar su inferioridad en fuerza aérea mediante un programa de misiles balísticos de largo alcance. Durante las últimas 2 décadas, Teherán ha invertido de forma constante en mejorar la precisión, la velocidad y la capacidad de penetración de sus sistemas
buscando garantizar que, incluso frente a sistemas avanzados de defensa aérea, algunos proyectiles puedan alcanzar sus objetivos. Por esa razón, cuando el IRGC afirmó haber utilizado el Kibar Shikan en la operación, la declaración no se refería solo a un misil más dentro de su arsenal. Hablaba de uno de los sistemas más representativos de la estrategia militar iraní, diseñado específicamente para proyectar poder a larga distancia y alcanzar infraestructuras estratégicas en la región. Una de las características que convierte a este tipo de misil en una amenaza particularmente compleja no es solo su alcance o el peso de su carga explosiva, sino la configuración de ojiva de racimo que puede emplear. A diferencia de una ojiva convencional, diseñada para impactar directamente en un punto específico y concentrar toda su energía en una sola explosión, una ojiva de racimo funciona de manera completamente diferente. Su objetivo no es un solo punto, sino saturar una zona entera. En este tipo de sistema, la ojiva principal se abre a gran altura, generalmente varios kilómetros por encima del objetivo. En ese momento libera múltiples submuniciones individuales, cada una equipada con su propia carga explosiva. Estas pequeñas bombas se dispersan mientras descienden, cubriendo una amplia área antes de detonar. El resultado es una serie de explosiones distribuidas que pueden afectar simultáneamente múltiples puntos dentro de un mismo perímetro urbano o militar. Este método resulta especialmente problemático para instalaciones subterráneas. Un búnker militar bien diseñado suele estar protegido contra impactos directos y explosiones concentradas. Capas de hormigón reforzado, sistemas de absorción de ondas de choque y estructuras enterradas a gran profundidad están pensados precisamente para resistir ese tipo de ataques. Sin embargo, la lógica de una ojiva de racimo no busca penetrar directamente el búnker. En lugar de eso, apunta a la infraestructura que permite que ese búnker funcione. Las submuniciones pueden destruir conductos de ventilación, antenas de comunicación, entradas de acceso, sistemas eléctricos y puntos logísticos ubicados en la superficie. Al mismo tiempo, la dispersión de explosiones convierte toda el área circundante en lo que los planificadores militares llaman una zona de negación, un espacio donde operar o salir a la superficie se vuelve extremadamente peligroso. En otras palabras, incluso si la estructura subterránea sobrevive físicamente, su capacidad operativa puede quedar seriamente comprometida. Sin ventilación, sin comunicaciones externas y con los accesos bloqueados o dañados. Una instalación diseñada para dirigir operaciones militares podría quedar temporalmente aislada del entorno que necesita para funcionar. Tras el anuncio iraní sobre el ataque, la reacción que siguió en Tel Aviv llamó la atención de muchos analistas, no tanto por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo. Las autoridades israelíes no emitieron una confirmación clara, ni una negación directa de lo ocurrido. En cambio, lo que apareció fue un patrón familiar: calles selladas alrededor de la zona, accesos restringidos y cámaras de seguridad bloqueadas. Para quienes siguen de cerca los conflictos de la región, ese tipo de respuesta no era completamente nuevo. Algo muy similar había ocurrido meses antes, durante el conflicto de junio de 2025, cuando un misil balístico iraní impactó en el área del complejo Da Vinci, en el centro de Tel Aviv. Según reportes posteriores publicados por medios israelíes, el punto de impacto habría caído extremadamente cerca de una zona vinculada a oficinas gubernamentales de alto nivel. El Jerusalem Post llegó a describir el lugar como situado a un tiro de piedra de la oficina del entonces primer ministro. Sin embargo, en aquel momento la reacción oficial fue casi idéntica a la que se observa ahora. El área fue rápidamente cerrada al público, los accesos fueron controlados por fuerzas de seguridad y la cobertura mediática local se volvió sorprendentemente limitada durante varios días. No hubo declaraciones detalladas ni informes técnicos abiertos sobre los daños. Durante semanas, la información disponible fue fragmentaria, basada principalmente en imágenes que circularon en redes sociales antes de desaparecer o ser reemplazadas por versiones más limitadas de los hechos. Posteriormente, algunos reportes indicaron que ciertas oficinas gubernamentales en la zona comenzaron a ser sometidas a lo que se describió públicamente
como renovaciones o trabajos de mantenimiento, aunque nunca se confirmó oficialmente la relación entre esos trabajos y el impacto del misil. La coincidencia temporal alimentó nuevas especulaciones entre observadores y analistas internacionales. Este precedente es importante porque ayuda a entender por qué el silencio actual genera tantas preguntas. En conflictos modernos, la gestión de la información forma parte del campo de batalla tanto como los misiles o los drones. Controlar qué se muestra, qué se confirma y qué se mantiene en silencio puede influir en la percepción internacional, en la moral interna y en el cálculo estratégico del adversario. Por esa razón, para algunos observadores, el silencio que rodea al supuesto ataque contra la infraestructura subterránea en Tel Aviv no es simplemente ausencia de información. Es también una señal de que detrás de las calles cerradas y las cámaras bloqueadas puede haber acontecimientos cuya magnitud aún no ha sido revelada públicamente. En los conflictos modernos, las batallas no se libran únicamente con misiles, drones o fuerzas terrestres. Existe otro frente igual de importante: la guerra de la información. Cada declaración pública, cada imagen difundida y cada silencio calculado forman parte de una estrategia diseñada para influir en la percepción del enemigo, de los aliados y de la opinión pública internacional. Lo que se muestra y lo que se oculta puede ser tan decisivo como lo que ocurre realmente en el campo de batalla. En este contexto, las afirmaciones de Irán sobre el ataque a la infraestructura subterránea en Tel Aviv deben analizarse dentro de ese marco más amplio. Teherán afirmó haber alcanzado un objetivo estratégico y lo hizo con una narrativa muy precisa, mencionando lugares específicos y sistemas militares concretos. Sin embargo, no presentó evidencia visual directa que confirmara el impacto en la instalación subterránea. Para muchos observadores occidentales, esta ausencia de pruebas se interpreta inmediatamente como propaganda. Pero esa conclusión también simplifica una realidad más compleja. Israel, por su parte, ha mantenido una postura de silencio casi absoluto sobre el incidente. No ha confirmado los daños, pero tampoco ha presentado pruebas contundentes que desmientan las afirmaciones iraníes. Esta estrategia tampoco es accidental. Los estados que poseen infraestructuras militares sensibles suelen evitar revelar información sobre su estado real después de un ataque, ya que hacerlo podría exponer vulnerabilidades o proporcionar datos valiosos al adversario. Por eso, en situaciones como esta, los analistas estratégicos suelen centrarse menos en las declaraciones oficiales y más en los patrones de comportamiento. El cierre de calles, el bloqueo de cámaras, la limitación del acceso a ciertas áreas y la ausencia de imágenes claras pueden convertirse en indicadores indirectos de que algo significativo ha ocurrido. Ninguno de estos elementos confirma por sí solo un ataque exitoso, pero juntos forman parte de un contexto que los especialistas observan con atención. En definitiva, el episodio refleja cómo la guerra contemporánea se desarrolla en dos niveles simultáneos. Por un lado está la guerra visible, compuesta por comunicados, videos y declaraciones públicas. Por otro, la guerra invisible, donde la información se administra cuidadosamente y donde cada silencio puede tener un significado estratégico propio. Más allá del impacto militar inmediato, el verdadero alcance de este episodio podría sentirse mucho más lejos del campo de batalla. Los conflictos en Medio Oriente rara vez permanecen confinados a un solo frente, y una de las razones principales es la importancia estratégica del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz para la economía mundial. Corredor marítimo, que en su punto más estrecho apenas supera los 30 kilómetros de ancho, es una de las rutas energéticas más críticas del planeta. Aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo pasa diariamente por este estrecho. Cada petrolero que transporta crudo desde Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait hacia Asia, Europa o América debe atravesar ese canal. Del mismo modo, gran parte del gas natural licuado destinado a los mercados internacionales también depende de esa vía marítima. Esto significa que cualquier tensión militar en la región tiene el potencial de repercutir inmediatamente en los mercados energéticos globales. Irán posee una posición geográfica particularmente influyente en este contexto. Sus costas se extienden a lo largo de gran parte del Golfo Pérsico y frente al propio Estrecho de Hormuz. A lo largo de los años, las fuerzas navales iraníes
han desarrollado diferentes capacidades destinadas precisamente a ejercer presión sobre esta ruta estratégica en caso de conflicto. Entre ellas se incluyen misiles costeros, minas navales y embarcaciones rápidas capaces de operar en el entorno estrecho y complejo del Golfo. Por esa razón, cada escalada militar entre Irán y sus adversarios genera preocupación inmediata en los mercados internacionales. Incluso la percepción de que el tráfico marítimo podría verse interrumpido es suficiente para provocar movimientos rápidos en el precio del petróleo. Los mercados energéticos reaccionan especialmente rápido a la incertidumbre y la posibilidad de que una guerra regional afecte el flujo de energía mundial es uno de los escenarios que los analistas siguen con mayor atención. En este sentido, el episodio que rodea al supuesto ataque en Tel Aviv no se limita a un intercambio militar entre dos países. Forma parte de un sistema mucho más amplio de equilibrios estratégicos. Si la tensión continúa aumentando, la preocupación no será únicamente qué ocurre en el campo de batalla, sino también cómo cada nueva decisión podría afectar la estabilidad de una región que sostiene una parte esencial de la economía global.